Y este tema es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es tan simple. Mire, si usted agarra a cualquier persona y le dice, bueno, a ver, háblame del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y usted en su corazón empieza a pensar y poder dar una definición qué es Evangelio. El 99% de las personas que conocen de Dios le van a decir algo parecido a lo siguiente. El Evangelio es la buena noticia que nos trae de que Dios, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio. El Evangelio, entre comillas, lo van a definir como la nueva y grandiosa noticia que Yeshua vino y murió por mi pecado y él al tercer día resucitó. Y si yo le acepto como mi Dios y mi Salvador y le abro las puertas de mi corazón, él hará nido en mí y yo tendré vida eterna. Y él me libró de todo el trabajo que hay que hacer para estar bien con respecto a Dios. Me ha salvado y me ha dado la gracia, la cual no necesito ya cumplir la ley porque Él la cumplió. Cosas así parecidas en la buena noticia, la nueva noticia. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Si no tenemos el concepto de evangelio, no vas a poder entender ni el Viejo Testamento, ni el Nuevo Pacto, lo que llamamos nosotros Nuevo Testamento, ni el Apocalipsis. Se ha hablado desde que yo tengo memoria del Evangelio desde un punto de vista greco-romano. Ellos han tomado la palabra del Señor y nos las han hecho saber de esta manera como yo se la expresé. Él vino, murió por mí, resucitó, está a la diestra del Padre, y si yo creo en Él, yo seré salvo. Es eso, el Evangelio. Ahora vamos a ver lo que escribe Shaul, el hermano Pablo, respecto al Evangelio. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Shaul estaba muy preocupado del concepto de evangelio, de lo que él había enseñado. El Señor en Mateo 10 dice, he aquí, yo os envío como oveja en medio del lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ok, este es el problema que vamos a tratar esta noche. ¿Qué es evangelio? Si nosotros tenemos claro qué es evangelio, vamos a entender muchas cosas. Dice así en Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Usted ha leído más de 1000 veces este
esta porción de la palabra. Para poder entender qué es evangelio, tenemos que trasladarnos a los tiempos de Yeshua. Tenemos que ver cuál era la posición de él, la situación política reinante, la posición geográfica, quién eran los gobernantes, cuál era la situación que se vivía en ese momento. Ahora ustedes van a despertar a algo. Miren lo que dice aquí. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Yeshua si él guardó secreto a todo el mundo que iba a morir y los discípulos no entendieron nunca que iba a resucitar hasta que lo vieron? Entonces, ¿qué predicó? Él dice que él predicaba el evangelio. ¿Qué predicó Yeshua? ¿Qué predicó que no sabemos nosotros? ¿Qué predicó que llegaron hombres rapaces y torcieron la palabra? ¿Por qué ya no predicaban lo que predicaba Yeshua? Yeshua no había muerto, no había resucitado. Es más, del contexto hebreo para el judío, para ellos, muchas de las doctrinas de las escuelas rabínicas se dividían porque muchos de ellos no pensaban que había resurrección, otros no pensaban que había vida después de la muerte, otros tenían diferentes tipos de ideas. Ahí creció Yeshua. Yeshua creció judío, habló su lengua, habló hebreo, arameo, quizás griego, pero hay que ver algo. Él predicaba el evangelio del reino. Si ustedes ven muchas palabras de la Biblia en el Nuevo Testamento, habla que él hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado. Como Juan el Bautista dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué sabían ellos que no sabemos nosotros? ¿Qué predicaba Yeshua? Y vean esto. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Vemos en otra porción. Esto está en Marcos 1:14. Esta fue la foto que yo tomé. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. De nuevo, Yeshua estaba predicando el evangelio. Él no estaba predicando que iba a morir. Él no estaba predicando que iba a resucitar. Él no estaba predicando que ibas a tener vida eterna si le abrías el corazón y le invitabas a entrar. Pues, lobos rapaces han torcido el mensaje. ¿Qué es evangelio? ¿Qué predicaba Yeshua? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Yeshua le hablaba a los judíos de algo que ellos entendían perfectamente. Arrepentidos y creer en el evangelio. Pero hay algo. Déjeme decirle que de Yeshua jamás salió la palabra evangelio. Y creer en raya. ¿Creer en qué? ¿Qué predicaba Yeshua? Eso es lo que me interesa y yo lo que quiero que ustedes comprendan esta noche. Y cuando ustedes comprendan eso, van a entender muchas cosas que le han sido ocultas. Van a leer y van a comprender. Ok, entonces seguimos. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, ¿qué palabra iba ahí en vez de evangelio? Evangelio es una palabra totalmente griega. Evangelizo viene de buenas noticias. Ahora, ¿por qué los traductores pusieron evangelio?
porque evangelio significa buenas noticias de parte de César. Cuando el César tenía un hijo, decía, hay un evangelio, el César ha tenido un hijo. Cuando el César conquistaba territorio, hay evangelio. El César se ha adueñado de otros países. Cuando venían los capitanes de las guerras, venían con el evangelio de que César había aumentado su dominio. Cuando los traductores vieron la palabra en hebreo, buenas noticias de parte del rey, una palabra, pero no tiene significado en nuestra lengua, entonces eso es parecido a lo que nosotros llamamos evangelio. Yeshua jamás pronunció la palabra evangelio. Arrepentidos y creer en, vamos a ver esta palabra qué es. Vamos entonces a transportarnos a ese tiempo, a ver qué sucedía. No había rey en Israel por más de 600 años. El imperio romano estaba dominando todo el territorio de Judea, de Jerusalén. Tenía todo controlado. Había un monarca, que era el César. Y era el rey absoluto y dueño de todos los territorios ocupados por ellos, entre ellos Jerusalén. Tenemos que ver el momento que vivía Yeshua. Ellos mandaron legiones para controlar a Israel en ese tiempo, Judea. Tomaron control del templo, le permitieron poder tener los servicios del templo, pero con una insignia del águila imperial fuera del templo. Yo tengo fotos de eso parecido, vamos a verla ahora. Se vivía un ambiente hostil. Ellos habían conquistado Jerusalén, pero no habían conquistado al judío. En ese momento aparece Yeshua. Ok, hay profecía. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? ¿Qué esperaban ellos? Vamos a ver las primeras. Gloria a Dios. Dice así. En Éxodo 19 hay una promesa. Antes de que Yahweh le hubiera dado la ley a Moisés. Una promesa dice, ahora pues, si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay una promesa. La promesa dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Pero en ese momento estaba el pueblo de Israel todo disperso por el mundo y solamente quedaba el pueblo de Judá en Jerusalén con unas cuantas unidades de todas las tribus. Desde esa promesa, ellos esperaban que surgiera alguien que activara o cristalizara la profecía de todos los profetas. ¿Qué profecía estamos hablando? Dice así, en Jeremías 23. He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo. ¿Qué quiere decir? Un renuevo, un retoño de David lo levantará y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre en el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Ahí lo leí con una mala entonación. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Había una profecía que ellos estaban esperando, pero entonces, Señor, ¿dónde está ese renuevo de David? Estamos siendo presionados por el imperio romano. ¿Dónde está el cumplimiento? ¿Y qué predicaba Yeshua? El reino de los cielos se ha acercado.
Creer en Él no es evangelio. ¿Cuándo dicen amén? Le estoy dando vuelta a esa palabra, ¿verdad? Para que nunca se le olvide. 2 Samuel 7 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Es una promesa que no llegaba. Tenían 600 años los judíos sin rey y estaban las promesas de Dios siendo leída en la sinagoga, y ellos simplemente no veían el cumplimiento de esa profecía. Así que Yeshua aparece en escena en ese momento diciendo y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama. Él predicaba algo. ¿Cómo se llama todo esto? Y dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ahí está la profecía que habían dicho aquellos profetas. El tiempo ya se había cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en la Mazaró. Suena extraño, ¿verdad? ¿Qué es eso de Mazaró? La Mazaró. ¿Cuántos dicen amén? Mazaró. Uno lo pronuncia Mesorá. Se lo pueden decir Mesorá o Mazaró. ¿Qué es esto? ¿Y qué es un mazoreta? Un mazoreta es la persona que tiene el correcto significado de la profecía y predica aquella profecía. Y no hubo ni habrá un mazoreta tan perfecto como Yeshua. Él predicaba la Mazaró a todo el pueblo. Él predicaba el reino de los cielos se ha acercado. Creer en la Mazaró. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Este concepto es totalmente hebreo. Por eso no tiene traducción en ninguna otra lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le va a dar a Israel un rey, el cual gobernará eternamente y para siempre. Y todas las naciones que oprimen al pueblo de Israel serán bajo sus pies, y toda lengua confesará que Yeshua es el rey. Ahora, ese es el evangelio. Los judíos no tenían conocimiento que Yeshua iba a morir. Los judíos no tenían conocimiento de la vida eterna. No tenían conocimiento de la resurrección. No tenían conocimiento de las trompetas. Escuchaban lo de Daniel, escuchaban lo de otros profetas, pero no le tenían sentido. Ellos simplemente escuchaban que iba una vez en el futuro un rey a reinar que los iba a librar del imperio que los oprimía. En este momento era el imperio romano. Pero ahora fíjense, y quiero que vean la escena. César tenía a Pilatos. Pilato, ustedes piensan de que no hizo nada al escuchar a un hombre que se decía que iba a reinar sobre Israel y que su reino sería eterno y que todos se inclinarían hacia él y que toda lengua confesaría que él era el rey. Ese era el evangelio. Pero Pilato miraba de lejos a Yeshua
¿qué sucedería si se levanta un hombre en una rebelión diciendo, yo soy rey aquí en Jerusalén? Hay guerra. Hay guerra. Por eso Yeshua tenía mucho cuidado de no causar disturbio. Él predicaba el cumplimiento de la Masorá es el nombre, para mí todavía es un poquito difícil porque toda la vida me la pasé con la palabra evangelio. Pero Dios quiere que esta noche tú comprendas qué fue lo que vino a hacer Yeshua. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces más, ¿verdad? ¿El mismo significado de evangelio? No, evangelio Buenas nuevas. no es buenas nuevas, esas son viejas. Viejas nuevas, bien viejas. Ok. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué es el evangelio? ¿Qué dices? Ok. ¿Qué vas a decir? Evangelio es la proclamación de un rey eterno que Dios enviará a la tierra y que gobernará a la tierra con vara de hierro. Esa proclama será de un hombre que aparecerá, o hijo de Dios, o Dios mismo, del linaje de David, y gobernará eternamente y para siempre. Ok, aquí yo lo anoté. Dice, evangelio es la proclamación de que alguien ha llegado o ha aparecido para ser coronado rey en Israel. Por eso los soldados romanos se burlaron de él, coronándole con espinas. Una burla. Por eso escribieron rey de los judíos en la cruz en donde sufrió. ¿Por qué? Porque les llegó a sus oídos de que él era el rey. Y el pueblo lo proclamaba como rey. Pero el pueblo se ciñó a la profecía de que él destruiría a los enemigos. Entonces, todos los fariseos, saduceos, sabían que si Yeshua comenzaba una revuelta, iban a matarlos a todos. Y es ahí donde dicen, mejor es que muera uno a que muera todo. Por eso procuraban matarle, para no encender la ira del César y que arrasara al pueblo de Israel. Ya tiene más sentido la ira de los fariseos, saduceos, hacia Yeshua. Callarle la boca y que no digas nada, porque tú no eres el que nos va a librar, porque no tienes las dotes de guerrero. Pero aquí decía que sanaba, liberaba al enemigo. Esta enseñanza que yo tengo esta noche tiene dos partes. Y esta es la primera parte. Evangelio. ¿Qué es? No es lo que nos han enseñado. Lo que nos han enseñado es consecuencia de la venida de Yeshua. Y él descubrió entonces al mundo que a través de él podemos encontrar salvación y vida eterna. Para muchos judíos en la vida de hoy, uno les dice, ¿tú crees en la vida eterna? Ellos dicen, no creemos en la vida eterna. Y ellos responden, ¿no está en la Biblia que somos o existimos desde antes de que naciéramos? Sí. Ok, ellos dicen, bueno, ¿tú te acuerdas antes de nacer dónde estabas, quién era? No. Bueno, así dicen ellos, va a ser la muerte. No te vas a acordar de nada tampoco. O sea, que no hay nada del otro lado. Este es el pensamiento de muchos rabinos hoy en día. Y era el pensamiento de muchos rabinos en el tiempo de Yeshua. Cuando Yeshua hablaba de la Masorá, ellos sabían de qué hablaba Yeshua. Ellos entendían perfectamente el término y sabían lo que significaba. Y se sentaban a escucharlo. Y todos sabían que ese podía ser el Mesías, el renuevo de David. Ese era el evangelio que predicaba Yeshua. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el evangelio. De ahí la preocupación de Shaul de Tarso,
de que entrarán hombres corruptos que cambiarán la forma de pensar, cambiarán el evangelio, cambiarán. Mire, hasta el nombre ya lo perdimos. ¿Quién escuchó ese nombre antes? Lo perdimos. ¿Dónde se perdió? ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo dicen amén? Pero hoy, gracias a Dios, tú estás escuchando de nuevo Masorá. Y que no se te va a olvidar. Masorá. Y Neba Seret es aquel que lleva esa noticia. Esa noticia la llevó Yeshua, tu Rey y Salvador. Ahora, yo le digo que hay dos partes. El águila imperial romana, fuera del templo, indicaba que todo estaba bajo el gobierno de Roma. Con Tito se vio la destrucción del templo y de lo que quedaba en Jerusalén. Después de Yeshua, ellos siguieron esperando al Mesías. Y un rabino muy renombrado llamado Akiva dijo que el Mesías era Bar Kokhba. Y todo aquel judío que no creía en Bar Kokhba traicionaba la fe. Porque esa era la Mazaró. Él era el cumplimiento. Pero él murió y no resucitó. Mas Yeshua no le creyeron. ¿Quiénes? Los de su oficio, los de su profesión. ¿Cómo es posible que han cambiado todo? ¿Por qué me hicieron creer a mí que el evangelio era de que Yeshua es el Hijo de Dios, lo envió, murió por mí, Él resucitó, y si yo le abro mi corazón y le invito a pasar, seré salvo? Pues Shaul de Tarso nos los advirtió: de entre ustedes saldrán hombres rapaces, solamente pensando en sí mismo, en su beneficio, no importándole nada, haciéndole cambiar las mentes a las personas y que no se preocupen del verdadero significado de la palabra evangelio, de lo que Yeshua hablaba y lo que Yeshua decía, el cumplimiento de la profecía. Hay otro versículo que yo quiero compartir con ustedes antes del intermedio y de la segunda parte. Gloria a Dios. Y repito, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto ya estaba adulterado. Aquí no va la palabra evangelio y no tampoco va la palabra de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Masorá diferente de que hemos anunciado, sea anatema, condenado. Pues nos hicieron creer que el evangelio que nos llegó de Roma, a través del Vaticano, a través de la Reforma Protestante, es el evangelio. Pero eso no pasa por dormirnos y confiar en el hombre. El Señor dice en Isaías: maldito el hombre que confía en el hombre. Y tú tienes la responsabilidad de investigar lo que yo estoy diciendo, si es cierto o es falso. Así que le dejo con una pregunta: ¿cómo Yeshua predicaba el evangelio si le estuvo en secreto a su propio discípulo su muerte y su resurrección? Entonces, ¿qué predicó? El evangelio, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en la Mazarot. Ahora va a tener todo sentido. Esas profecías se han cumplido. Y yo quiero que se centren en este acontecimiento. Yeshua predicaba
el evangelio y él no había muerto ni había resucitado y te había prometido vida eterna. Esto echa por tierra el concepto que nosotros tenemos de evangelio. Porque si ven bien, en las escrituras del Nuevo Testamento, Yeshua le decía a sus discípulos que nadie lo sepa. Todo es un secreto. Y él estaba predicando el evangelio. Aquí dice, no será quitado, en Génesis 49, el cetro de Judá, el mandato, el poderío, el señorío, no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es el nombre con que se menciona a Yeshua. Y a él se congregarán los pueblos. Este era el mensaje. Esto era lo que esperaba el pueblo de Israel, que se cumpliera esta profecía en Génesis 49, 10. Estaban 600 años sin un legislador, 600 años sin ningún rey. En Hechos 3:21 dice que él será o estará allá en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Él tomó el pergamino en la sinagoga y habló de las bendiciones. Él vino a traer paz, a sanar, a darle vista al ciego, vendar el que está cojo, el que está enfermo. Él vino a proclamar el año bueno, la libertad. Y cuando seguía la segunda parte, él vino a vengar, él vino a destruir a los enemigos y a reedificar la casa de David, que no lo leyó, sino cerró el rollo. Dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. La otra parte no. La otra parte está muy claro en Hechos 3:21, hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y qué es eso? Un jubileo. El jubileo comienza en el 2017 y comenzó este año ya en el calendario judío. Estamos nosotros en el jubileo. Puede ser este jubileo la restauración de todas las cosas. Aquí está la profecía. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ok, vamos a poner Yeshua. Silo es Yeshua. Yo no los puse, no me eche la culpa a mí. Entonces, Jeremías 6 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Usted se ha preguntado cuál es la senda antigua. Aquí está la profecía en Génesis 49, lo que dice, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escuchamos. Gloria a Dios. ¿Has preguntado tú cuál es la senda antigua? ¿Has preguntado y has querido andar por la senda antigua? No. Nos han mentido con un nuevo pacto en donde precisamente es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque entraron hombres rapaces, intemperantes, amadores de sí mismos y han torcido la palabra por obra del mismo Satanás para que tú te pierdas y no encuentres el camino. Pero aquí dice, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuánto dicen amén? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53. Estaban hablando de Yeshua. Estaban hablando del renuevo de David, de acuerdo al linaje de María y de José, el padre de María, no José, el esposo, el que fue esposo después. Todo está claro. Todo va a concordar ahora que tú sabes qué es la Mazaró, sabes qué es el Mazoreta, sabes qué es Yeshua. ¿De veras sabemos qué es Yeshua? Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio del lobo. Y eso es lo que ha sucedido. Y yo quiero que pongan atención a esto, a lo que yo les voy a decir, que esta es la segunda parte. Déjenme ver si yo puse bien el cronómetro. Está andando bien, ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en Colosenses 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados. Espérate, es que me perdí. Y es la cabeza. Todo fue creado por él, por medio de él, para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por lo cual agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ok, vean esto. Él es la imagen del Dios invisible, Yeshua, el primogénito de toda la creación. Él fue creado antes de todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas. Miren, en él y por él, en él fueron creadas todas las cosas. Esto implica algo. Implica que aunque tú no creas en Yeshua, tú eres creación de él. Implica que aunque tú lo ignores, él es tu rey. Implica que aunque tú cierres los ojos y los oídos, él sigue siendo todopoderoso rey de Israel y del mundo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. O sea, que la persona se envanece, se glorifica a sí mismo y no sabe que fue creado por él. Aquí yo no lo puedo ver claro, vamos a ver si en la otra, pues está, todo fue creado por medio de él y para él. Tú fuiste creado para él y no lo sabes. Mira, esto es así. El hecho de que tú cierres los ojos y no quieras ver el sol, no eliminas el sol. El sol seguirá brillando aunque tú cierres los ojos. Yeshua seguirá siendo tu rey aunque tú cierres los ojos. Yeshua seguirá siendo Dios aunque tú lo ignores. No es tu opinión. No importa si tú quieres ignorarlo, él seguirá siendo el rey. El rey de todo, dice. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas por él existen. Y para él.
Ahora, yo pregunto, ¿qué es esto? Hay una promesa de un rey que reinará en la tierra con vara de hierro, en donde Él dio sus instrucciones, el Padre Todopoderoso, y el legislador va a hacer que se cumpla esa ley. ¿Cómo es posible que nos enseñaron que somos libres de esa ley y que no hay que cumplirla? ¿Cómo es posible hasta dónde llegó Satanás de cambiar el evangelio, el mensaje de Yeshua, y llevarnos a un estado inanimado, ignorante de las raíces hebreas de que es Yeshua? Pero ahora miren esto. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Agradó al Padre. Ahora yo te pregunto a ti algo. Mira esto. ¿Qué es lo más importante para el Padre? Dígame tú qué es. No eres tú. Es Yeshua. Es Yeshua. Es lo más importante. Él creó todas las cosas para su Hijo. Él creó todas las cosas a través de su Hijo. Y ponte a ver esta figura. Que en un lugar en el cielo está el Padre y está el Hijo. Y te sientan a ti. Y le pregunta al Padre, ¿qué es lo más importante que hay? Lo más importante para mí es mi Hijo. Que lo glorifiquen y lo reconozcan como Rey. Porque Él es el Hijo, es Dios Hijo. Es Dios mismo. Nosotros vemos en Salmos 2 cómo se habla de esta situación. Es muy problemático para todo judío. ¿No quieren leer el Salmo 2? Ahí habla del Hijo. Ahora, mira qué es lo más importante para el Padre. Ahora, tú estás presente y te hacen la misma pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? Hágase la pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? Tú nada más piensa en ti. Tú nada más piensa en tu problema. Tú nada más piensa en tu vida. Ahora, quiero que veas el pensamiento macro de una forma más, por decirlo así, magnificado, más grande. Si el Padre no comete error, el Padre jamás se equivoca, el Padre es todopoderoso y tiene toda la verdad. Y para Él lo más importante es Yeshua. Todo aquel que no tiene la opinión del Padre está condenado. Todo aquel que no tiene la opinión del Padre está perdido. Todo aquel que no tiene la opinión del Padre está en rebeldía. Todo aquel cuyo movimiento, cuya acción, cuyo trabajo, el motivo no sea Yeshua, está en rebeldía. Si el pensamiento del Padre es Yeshua, nosotros ¿quiénes somos para desechar a Yeshua? El Padre lo deja claro en su palabra. Si tú quieres tener algo con Él, tiene que ser a través de su Hijo. Y si tú no tienes al Hijo, no vas a tener al Padre. Mira, así es la vida y yo lo viví. Cuando me enfermé hace más de 2 meses, me pusieron tantos cables, tantos monitores, tantos electrodos en el cuerpo, respirador artificial, de todo para mantenerme con vida. Y esas máquinas me impulsaban oxígeno, esas máquinas me inyectaban sangre, me inyectaban suero en las venas, monitoreaban todo. Les digo que yo estaba lleno de aparatos. Era lo que me mantenía con vida. En esas mismas situaciones se encuentran muchas personas
Y cuando despiertan y se ven toda llena de esos aparatos, la primera impresión que tienen es arrancarse todo. Es una locura. Lo que te mantiene con vida en ese momento, muchos por locura empiezan a quitarse todo. Eso lo he visto yo, lo he escuchado de los doctores. Entran en pánico y quieren salir del hospital y se arrancan todo. Eso es lo que hacemos todos nosotros. Lo que nos mantiene con vida es Yeshua. Y tratamos de arrancarnos de nuestro ser toda influencia de Yeshua en nuestra vida. No queremos saber de Él, ni lo que dijo, ni lo que hizo. Ni siquiera sabemos lo que Él predicaba y lo que decía: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para nosotros, si ni siquiera teníamos en cuenta el significado del Evangelio, realmente estamos perdidos, realmente estamos confundidos, realmente hemos arrancado lo que nos mantiene con vida, y lo que nos puede mantener con vida eterna es Yeshua y su Evangelio. Mire, esta es la cosa que viene. Yeshua es rey, aunque tú no lo quieras creer, aunque tú no lo tengas como rey en tu vida. Él sigue siendo rey. Como Él no hay nadie. Las profecías ya todas se han cumplido. La señal del Hijo del Hombre en los cielos ya se ha cumplido. Él vendrá y Él juzgará a las naciones, y toda lengua confesará que Él es rey y que Él es Dios, y toda rodilla se inclinará delante de Él. Nótese que Él castigará duramente a aquel que no practique sus convocaciones. Y nada más son sus convocaciones. En el milenio, cuando reine por un largo periodo de tiempo con vara de hierro, ¿qué va a legislar? ¿Qué va Él a exigir? ¿Saben qué? La Torá. Por eso yo una vez dije, el Evangelio anuncia la Torá. Todo es un compendio, es una sola cosa, que ahora tú con este conocimiento vas a poder comprender el entorno de Yeshua y lo que implicaba en aquel entonces. En medio de Romanos, tratar de decir que es rey era ilusorio. Ellos esperaban a un superguerrero, no a alguien que hablaba de perdón, de amor. Alguien que hablaba de dar la otra mejilla. Ellos no esperaban eso. Ellos querían un David, un guerrero que matara a Goliat. Lo que no saben los judíos, la gran mayoría, es que tienen que buscar en la historia entonces quién fue el Mesías. Porque todo el cumplimiento mesiánico se basa en el segundo templo. Y ya no hay segundo templo. Se lo perdieron. Si hacen un templo, será el tercer templo. Y no es profético. Se perdieron al Mesías. Yeshua es el Mesías. Yeshua es el Rey. Yeshua es Dios. Todopoderoso. No hay nadie como Él. Miren, si tú predicas el Evangelio correctamente, vas a ser desechado. Si tú dices que hay que guardar lo que dijo Yeshua, Yeshua dijo: yo no vengo a cambiar la ley, vengo a cumplirla. ¿Por qué el mundo está ciego y no comprende lo que el Rey dice? Lo que el Todopoderoso dice. ¿Por qué no lo acatan? Él no vino a cambiar, pero ni una jota. Nada. Todo está activo, todo es efectivo, todo es presente. Y la pregunta es, ¿qué es Yeshua para ti? Si para Dios es lo más importante, y si tú no estás cónsono con Dios o en el mismo pensamiento de Dios respecto a Yeshua, tú no eres hijo de Él, porque tú fuiste criado a través
y por Él. Esto a mí me atemoriza, que la persona esté ignorante de estas cosas, estén pasando la vida pensando solamente en sí. Lo más importante soy yo. Toman más tiempo pensando en el corte de cabello, en la ropa que me voy a poner, que en Yeshua, en cómo agradarle, en cómo obedecerle. Toma más tiempo eligiendo el auto, pintando la casa, arreglando su hábitat, que en Él. Y yo se lo he dicho muchas veces, mírenme, miren todo lo que está alrededor. Todo esto va a pasar. Esto es irreal. Él dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si tú crees que Yeshua es rey, tú crees en el renuevo de David, tú crees en el cumplimiento de la profecía, que todas las cosas se han cumplido y pronto Él descenderá a gobernar desde Sión con vara de hierro, entonces tú eres hijo de Él. Y si eres hijo de Él, tienes que obedecerle. Y Él dijo, yo no vine a abolir, vine a hacer cumplir. Ahora, este mensaje para ustedes es tan claro. Pero si yo lo digo en cualquier otra iglesia, no funciona, no entienden, no comprenden, hay rechazo. Y esta es la verdad. Shaul dice, si hablan otro evangelio diferente al que me han escuchado ahora, sea anatema. En ese momento no había Nuevo Testamento escrito, solamente estaba la Torá, el Viejo Testamento. ¿Qué hablaban ellos? ¿Qué cambiaron? Para que tengan una idea, el Nuevo Testamento se compone de unas cartas y 4 lo que ellos llaman evangelios. Tienen que tomar en cuenta de que son más de 30 evangelios. Y fue una persona la que decidió de los 30 poner 4 nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Viejo Testamento te es suficiente para entender a Yeshua. El Nuevo Testamento es un regalo de Dios que nos ha llegado a nuestros días. Comprendiendo a Yeshua, puedes comprender el Nuevo Testamento, sabiendo el nuevo pacto, cuál es, que Dios pondrá la Torá, la ley, en tu corazón y en tu mente. Ese es el nuevo pacto. No, Señor, ven, entra en mi corazón. Te invito, ven, entra, ya estoy vacunado contra el infierno. Eso no es evangelio. Las personas andan dando tumbos con una doctrina torcida, que ya es anatema. Andan blasfemando sobre lo que es Yeshua y lo que dijo Él. Andan desmintiendo lo que salió de la boca del Mesías, diciendo que ya no hay ley. Pues, arrepentíos y creer en la Mazaró, que el Rey nos ha dado Dios, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo ven desde otro ángulo. Ya no dejo de hacer nada. No, ahora que soy hijo del Rey, no solamente tengo que parecer, tengo que ser hijo del Rey. Hermano, ¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos de encontrar la senda antigua, la que Dios ordenó buscar? Mire este lugar, compárelo con cualquier otro. Son pocos. Dice el Señor, muchos son los llamados y pocos los elegidos. No te afliges o no te aflijas pensando en que estás en el lugar equivocado, escuchando el mensaje equivocado. Dios te ha dicho, sal de ellos para que no seas partícipe de sus abominaciones. Y esta noche, realmente, yo me gozo. Quizás yo nunca expreso chistes
ni nada de estas cosas, porque esto es de vida o muerte. Y un día tú vas a estar en el trono de Dios y todas tus obras serán juzgadas, sean buenas o sean malas. Y esta noche será marcada como que tú escuchaste el mensaje que Yeshua vino a predicar. Él vino a cumplir las profecías. Él vino a hablar de la Torá. Él vino a cumplir la ley.